Un equipo para servirle a Dios. Nosotros quedamos en la última clase, estábamos hablando de José, ¿verdad? Que José no salió de la cárcel, él confió que él, interpretando los sueños, iba a salir de la cárcel. Entonces, ¿qué prueba esto? Que José, él estaba orgulloso de sus dones y lo iba a utilizar con una independencia de Dios. O sea, él se independizó de Dios en ese punto y dijo, por mis dones, pues yo voy a salir, le voy a sacar provecho a mis dones, y le interpretó el sueño al panadero y al copero. Pero como el Señor conoce nuestros corazones, él pasó 2 años más en la cárcel, porque el Señor tenía que humillarlo, ¿verdad?, para que pudiera cumplir el plan y el propósito que él tenía con José. Muchas veces el Señor necesita humillarnos, bajarnos, porque tiene un propósito grande con nosotros. Por eso muchas veces vemos pruebas tan largas. La prueba de José fue larga y vemos que pasó mucho tiempo, pero si José tenía comunión e intimidad con Dios, ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque tenía que tratar con su orgullo, un orgullo que le había sido impartido desde su niñez con la preferencia de su padre. Nosotros como papá somos responsables de impartirle orgullo al niño, ¿verdad? Entonces cuando crece, entonces Dios tiene que trabajar mucho en ese orgullo para poder usar a esa persona o a ese niño, pues, que ya creció. En los quebrantos y crisis, ¿verdad?, y pruebas, debemos preguntarle al Espíritu Santo de qué manera está tratando el Señor el orgullo en nosotros, porque el orgullo no es igual en todas las personas, ¿okay? Entonces nosotros, por eso es necesario la comunión íntima con el Espíritu Santo. Cada persona es diferente, pero todos tenemos orgullo. De una u otra manera, eso aflora en nuestra vida, ¿verdad? Porque es la esencia de nuestra característica pecadora. Y lo traemos y tenemos que luchar con eso a lo largo de toda la vida para no dejarlo aflorar. La persona orgullosa será siempre rechazada o ignorada, y su ministerio o don no florecerá hasta que Dios trate su independencia con Dios. Por eso nosotros debemos sanar las heridas de la infancia para que esto no permanezca en nosotros. Esta persona se quejará de que no lo toman en cuenta, no lo valoran, pero es porque Dios está tratando esa área en nuestra vida. Y debemos decirle, y muchas veces no se habla de esto, pero es importante porque a veces vemos que hay pruebas largas como la de José y no sabemos por qué, y entonces es una área que Dios quiere tratar porque nos quiere dar cosas muy hermosas, cosas grandes, y en un corazón orgulloso pues el Señor lo mira de lejos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces aquí tenemos una respuesta de por qué el Señor necesita tratar esta área, no que la ignoremos o digamos, no, yo no tengo eso, porque el Señor no quiere que nosotros estemos lejos. El Señor quiere que nosotros estemos cerca para poder usarnos como Él quiere. Amén. Volviendo a lo de José, en Lucas 10:17, nosotros no podemos confiar, ni los dones son garantías de que tenemos una relación íntima con Dios, ni que tenemos santidad, ni tampoco salvación. Los dones son de Dios, ya esto lo hemos dicho varias veces. Y lo podemos comprobar en Lucas 10:17 al 20. Amén. 10:17 al 20. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, aquí hay un pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Entonces, los dones no son garantía de que nosotros tenemos una relación íntima con Dios, de que no tenemos falta de sanidad o de salvación, porque simplemente los dones son de Dios y Dios lo va a usar aun cuando uno no esté bien. Amén. Dios va a usar sus dones por misericordia con su pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender que dones es una cosa y carácter es otra. Amén. Entonces por ahí va la cosa. A veces cuando el Espíritu Santo nos muestra cosas y nos da revelaciones, o nos consiente, complaciéndonos en algo, entonces proclamamos a los cuatro vientos y nos enorgullecemos por esto. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, no nos damos cuenta. Y le abrimos puerta al enemigo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos daña, nos roba la bendición y a veces nos envidia. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes como David. Muchas veces la prudencia está, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes conocen este refrán que dice: en no contar el dinero en la casa del pobre. ¿Saben? ¿Conocen ese refrán? Ese un refrán que nosotros no debemos contar el dinero en la casa del pobre. Muchas veces contamos cosas, no fue bien un trabajo, hicimos esto, y no sabemos a quién se lo estamos diciendo, no sabemos a quién lo está oyendo. Y hay otro dicho popular que dice que no grites tan alto tu felicidad, porque la envidia tiene el sueño liviano. Entonces, de ahí que el Señor insiste mucho en su palabra y sobre todo en los proverbios, en la prudencia. Fíjense que David llegó al reino y dicen que él era muy prudente, que se comportaba de una manera prudente y pudo alcanzar el reino. Amén. ¿Qué hacemos entonces con la bendición? La guardamos en el corazón para disfrutarla en la intimidad con el Señor y en adoración y testificar, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo nos dé dirección para hacerla, cuidando la motivación y cuidando a quién se la decimos y en qué momento, en qué circunstancia. Y para eso le pedimos a Dios sabiduría para nosotros administrar lo que Dios nos ha dado por bendición. Saborear y difundir demasiado las victorias es hacerle notar al enemigo el lado débil que tenemos. ¿Okay? Otro punto que nosotros debemos cuidar es cuando alabamos o exaltamos mucho a una persona, a un ministerio, a un ministro, un servicio, una institución, ¿verdad? Y corremos el riesgo de que cuando exaltamos tanto a una de estas cosas que nombré, personas o ministerios, eso nos falle o se caiga en algún momento, o simplemente si es una persona podemos ser heridos por esa persona porque lo estamos exaltando demasiado. Debemos cuidar esto. Puede estar presente una idolatría según sea la exaltación, y el ídolo pues nos hace sufrir. Muchas veces tenemos un sufrimiento constante con una persona o con una situación, y es porque debe haber presente una idolatría allí. Entonces debemos cuidar eso. También exaltar a la persona le hace daño a la persona. O sea, nosotros no debemos permitir que nos exalten mucho porque nos están haciendo daño. Cuando alguien nos exalta y nos pone por ahí arriba, no, mira un momento, la gloria y la honra es para el Señor. No quiere decir esto que nosotros no vamos a dar ánimo. No quiere decir esto que nosotros no vamos a dar aprobación, porque la aprobación es necesaria. Nosotros necesitamos la aprobación
para tener ese ánimo y seguir adelante con lo que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Una aprobación puede ser una corrección, y una aprobación es decirnos qué bueno estuvo ese tema, o qué bueno que hiciste esa tarea, etcétera, etcétera. Porque la aprobación es una necesidad del ser humano. Fíjense que es una necesidad tan grande que cuando Jesucristo empezó su ministerio, los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él estaba dando una aprobación al Señor Jesucristo públicamente para darle esa fuerza y ese valor para su tarea que le correspondía en esta tierra. ¿Amén? Amén. Yo tengo aquí un testimonio de una persona que una vez estuve hablando con ella, hablando de la exaltación, ¿verdad? Y ella hablaba de lo perfecto que era su marido, de lo amoroso, de lo correcto, que su esposo, que ella era muy feliz, que su esposo era mejor, o sea, que parecía un cristiano sin serlo. Ella hablaba de su abuelo. Mira, ella no hallaba cómo exaltar a ese esposo en extremo, ¿no? Y yo simplemente me quedaba escuchando, porque yo decía, bueno, debe ser así como medio extraterrestre, ¿no? Porque uno siempre consejería no oye así como muchas cosas buenas, sino siempre las cosas delicadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa exaltación? Que la tortilla se volteó, como decimos en criollo, hasta el punto de que ese esposo de ella se puso tan malo que la quería dejar en la calle, le quitó el seguro de vida, se convirtió en una persona que la hizo sufrir mucho. ¿Por qué? Ella lo sembró con su exaltación, que se convirtió en una idolatría. Amén. Cuando caemos en esto, el enemigo daña lo que tanto exaltamos, y la exaltación al hombre trae maldición. Y vuelvo al punto, no quiere decir que no vamos a dar aprobación, porque todos necesitamos la aprobación, porque muchas veces nosotros como cristianos siempre nos vamos a los extremos y tenemos que buscar el centro en Jesucristo y en su palabra. Hay otro punto, ¿verdad?, que quiero resaltar, es que a través de los dones, cuando tenemos una revelación para alguna persona, nosotros debemos manifestar la humildad delante de Dios y decirle: mira, tuve esta revelación, ora al Señor para ver si es de Dios. ¿O por qué? Porque muchas veces nosotros decimos: sí, yo vi esto, yo tuve este sentir y eso es de Dios porque Dios me lo dio a mí. Entonces allí caemos en orgullo. Nosotros debemos respetar a la persona y con humildad delante del Señor decirle: mira, ora a Dios para ver si eso es de Dios o no es de Dios, pero a mí me vino esto a la mente que te lo dijera, por ejemplo, ¿verdad? Debemos poner esto delante, porque no podemos decir no, porque Dios me dijo y eso es así, porque nosotros somos humanos y fallamos. Y allí pues se está manifestando el orgullo de que nosotros no fallamos y que todo lo que nos viene a la mente o al corazón es de Dios. Y no es así, porque unas veces estamos bien, otras veces estamos mal, el enemigo se mete, entonces nosotros debemos decir: ora para ver si es de Dios. ¿Ok? No podemos asegurar eso porque nos podemos equivocar. Vamos a ver el orgullo y la sanidad. Cuando hay un orgullo muy alto, la persona no acepta que Dios haga cambios en su vida. Y estos cambios generalmente vienen por un quebranto que nosotros no aceptamos. Que decimos: pero ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Esto no puede ser, yo soy una cristiana, hija de Dios. Y lo primero que debemos hacer es aceptar el quebranto y decirle: Señor, ¿qué quiere? Allí estamos manifestando humildad delante de Dios y estamos desechando el orgullo. En una oportunidad atendí a una persona que tenía depresión postparto y estaba muy grave, y ella argumentaba que ella no quería ese quebranto, y ella estaba en psiquiatra tomando pastillas y estaba muy rebelde porque ella decía que no, que ella no merecía eso, que ella no quería eso. Y yo le dije: si no aceptas el quebranto,
Dios no puede tratar contigo, porque el Señor en medio de ese quebranto debes aceptarlo para que Dios llegue a la causa raíz que tiene que quiere sacar para sanarte. Y bueno, al final esta persona aceptó y se empezó a arrepentir, empezó a ver las cosas de otra manera, y bueno, el Señor la sanó y sigue sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, pero el punto importante es que nosotros debemos aceptar el quebranto e ir al Señor y decir: ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy, acepto tu quebranto, pero instrúyeme y ve si hay en mi camino de perversidad, como dijo David, y muéstramelo a mi corazón para yo arrepentirme. Y el Señor no se hace esperar. Proverbios 26:2 dice: así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto es una verdad, porque todo tiene su porqué y todo sabemos que viene por algo, y lo que tenemos es que buscar a Dios, buscar del Espíritu Santo para que Él nos diga qué es lo que está pasando. Nosotros no nos debemos quedar con un quebranto, sino ir al Señor a preguntarle qué es lo que sucede. Y el Señor nos dice, el Señor nos habla, si tenemos una relación íntima y personal con Él. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿cómo es esta soberbia y cómo es esta altivez de espíritu? ¿Cómo la manifestamos? Recuerden que estos estudios son para llevarlo a la vida práctica. No son estudios súper espirituales, sino cómo nos vamos a comportar en la vida cotidiana y qué es lo que hay en nuestra vida para solucionar. Entonces, ¿cómo vemos la soberbia o la altivez en nuestro espíritu? Cuando manifestamos ira, ¿verdad? Cuando explotamos en ira, golpeamos las cosas, quebramos cosas, sacudimos porque tenemos mucha ira, allí hay altivez y soberbia. Porque si algo nos salió mal, entonces debemos pedir perdón a Dios por la ira y ver por qué algo nos salió mal. Pero cuando manifestamos ira, estamos cayendo en orgullo, y eso no nos hace crecer. También cuando somos groseros, sin mansedumbre, tenemos una actitud fuerte, rebelde, con un tono de voz agresivo, regañón o peleón, y con una actitud peleona, allí hay orgullo y soberbia. Nosotros debemos estar pendientes de nuestras actitudes y nuestro carácter, porque ahí vamos a tener mucha información de lo que el Espíritu Santo quiere sacar de nosotros. Por ejemplo, la ira, si me da mucha ira con mucha frecuencia, yo tengo que ir al Señor, porque eso no me va a hacer crecer, eso va a crecer, esa ira va a crecer porque le estoy dando cabida siendo aún cristiano. También cuando manifestamos altivez y soberbia, cuando no aceptamos la corrección, no queremos que nos corrijan y no aceptamos la corrección de Dios, venga de quien venga. Dios puede usar a cualquier persona, puede ser uno chiquito, uno mediano, uno grande, espiritualmente para corregirnos, y nosotros debemos estar alerta para que el enemigo no gane ventaja. Amén. Cuando nos resistimos a perdonar y arrepentirnos, ahí hay altivez y hay soberbia. ¿Ok? Y cuando creemos que siempre tenemos la razón, que nunca nos equivocamos. Cuando hay altivez y soberbia, cuando no nos queremos discipular, no queremos ser enseñados. Se dan clases, pero digo, ay, eso no me hace falta, o eso yo no lo sé, o no me gusta quien lo da. Y entonces ahí caemos en una actitud de soberbia y de altivez, porque si estamos en los caminos del Señor, todo el tiempo tenemos que instruirnos, todo el tiempo tenemos que discipularnos, no importa cuántos discipulados hayamos tomado o que sea el mismo discipulado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es como espada de dos filos y se convierte, es viva. Y el versículo que yo oí hace 5 años, hoy me puede decir otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver otro punto, otra característica
característica del orgullo, que es el perfeccionismo. El perfeccionismo viene del orgullo y tiene su origen en las heridas de la niñez. La persona quiere hacer todo perfecto para conseguir la aprobación de los demás, que no lo critiquen o no lo rechacen, y aún la aprobación de sí mismo. Necesita saber que le quedó bien a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una carencia de aprobación en su niñez que no ha perdonado. Por eso es importante, para quitar el perfeccionismo, tratar con los tanques, y el tanque de la aprobación, el tanque del amor, el tanque de la protección, para nosotros poder salir del perfeccionismo y poder entender que perfecto es solo Jesucristo, nosotros no. Nosotros tenemos que darnos el permiso de equivocarnos y así manifestárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la diferencia, lo contrario de la perfección es la excelencia, y la excelencia la tenemos cuando nosotros buscamos de Dios, servimos con gozo, adoramos al Señor, y entonces vamos a hacer las cosas con amor, y cuando se hacen las cosas con amor sale la excelencia, ¿verdad que sí? Entonces, el perfeccionismo es una base del orgullo, y de ahí tiene una característica muy importante que nos hace sufrir. La persona sufre cuando las cosas no le salen bien. Y en una oportunidad conocí una persona que sus padres le inculcaron que tenía que sacar buenas notas, que todo era perfecto, y pobrecita, esa persona ya es adulto, pero ella sufre por el perfeccionismo y hace todo, y de verdad muy brillante la persona, pero ella sufre. Entonces nosotros tenemos que vivir relajados en la presencia del Señor, con paz, ¿verdad? Si nos equivocamos, bueno, eso es una escuela de aprendizaje para nosotros. Yo me equivoco mucho, meto el pie, pero hasta aquí o hasta aquí, ¿verdad? Pero aprendo, le digo, Señor, gracias por esa equivocación, y entonces no me empeño en el perfeccionismo, sino en hacerlo bien, en la excelencia, y me rodeo de personas que me ayudan, que me corrigen, incluso hasta mis hijos, ¿verdad? Y tomo su corrección y su ánimo. Pero tenemos que darnos el permiso de que podemos fallar, que nos podemos equivocar, porque eso nos mantiene en paz y relajados, que somos humanos, no somos robots ni perfectos. Nosotros debemos ir a la raíz del orgullo que se genera en la infancia, cuando no somos aprobados, sino criticados y rechazados. Y muchas veces oímos esto, que yo se los repito, que ir a los tanques, pero las personas no lo toman en cuenta. Y no se dan, o algunas personas no lo toman en cuenta, y no se dan cuenta que si trabajamos el tanque de la aprobación, los quebrantos van a ser más suaves, porque estamos obedeciendo, ¿ok? Pero si no obedecemos, entonces vienen los quebrantos fuertes, porque hay una desobediencia. Recordemos que yo siempre les digo que hay tres puntos que el Señor nos toca para corregirnos. Primero, nos corrige con la palabra, ¿verdad? Y a veces lo dejamos pasar. La palabra dice, lo dejamos pasar. Después el Señor en su misericordia nos corrige a través de una persona, de un hermano, y nos dice la misma cosa y no ponemos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que después viene el quebranto, porque el Señor necesita limpiarnos. Si estamos en sus caminos, nosotros tenemos que ser limpios para Él y ser procesados para Él. Amén. Entonces vamos a hacer caso a la primera. Que alguien nos dijo que tú eres esto, que tú eres aquello, pongamos eso delante del Señor, para que no venga un quebranto mayor. Señor, porque ¿qué derecho legal tiene esta persona o tiene el enemigo para acusarme de esto? Y allí vamos a suavizar cualquier quebranto que venga en un futuro, o simplemente lo vamos a resolver porque estamos actuando a la primera de cambio. Estamos actuando cuando alguien nos lo dijo. No empecemos a decir, eso es el diablo, o eso debe venir de mis ancestros, que eso es una verdad, ¿verdad? Nosotros heredamos de generación en generación muchas cosas, pero
tenemos que poner cuenta a lo que nos dicen, tenemos que poner cuenta a las acusaciones que nos dan, porque algo quiere Dios cambiar en nosotros. No debemos dejarla desapercibida ni decir que es el diablo. No, vamos a ver delante del Señor, porque eso no se debe repetir. Y si se repite, pues con más razón tenemos que buscar al Señor. Vamos a leer Salmo, para que noten, Salmo 19, 13, que nosotros no trabajamos nuestras áreas, estamos siendo rebeldes con el Señor y nos hacemos daño a nosotros mismos. Otra raíz del orgullo es por las herencias ancestrales, ¿verdad? Muchas veces hay familias, culturas que traen mucho orgullo y lo tenemos que trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Con el perdón y el arrepentimiento una vez que nos damos cuenta de eso. Tuvimos un papá muy orgulloso que todo lo tenía controlado, una mamá controladora, pues tenemos que romper con esa cadena de orgullo para que no pase a nuestra descendencia. Aquí hay algo importante que les quería decir, que nosotros podemos ir a la sanidad. La sanidad es un instrumento maravilloso que el Espíritu Santo nos da, pero muchas veces la persona sustituye la sanidad por la comunión íntima con Dios. Dice, tengo un problema y entonces voy a orar por la sanidad, pero si no tenemos temor de Dios, comunión íntima con Dios y arrepentimiento, que es lo que forma nuestro carácter, vamos a tener sanidad porque el Espíritu Santo es fiel, vamos a tener sanidad pero no carácter. ¿Me expliqué? ¿Estoy explicando? ¿Sí? Ok. Vamos a tener sanidad pero no carácter. Entonces, nosotros tenemos, lo principal es tener temor de Dios, una relación personal con Dios y arrepentimiento, y entonces de allí va a fluir lo que es la sanidad para nosotros, porque en esa comunión el Señor va a decir, mira, necesita trabajar esto en lo profundo para que desarraigues lo que tienes, que traes de un ancestro o traes de tu papá o de ti mismo, y debes cortar eso para que toda tu descendencia pues viva sin esa situación y ese problema. Entonces, por eso muchas veces vemos que las personas buscan la sanidad pero no cambian el carácter. Y es por eso, por falta de intimidad con Dios, falta de temor de Dios y falta de arrepentimiento. Esto yo lo viví como en los años 80, cuando yo empecé a conocer estas cosas y me entusiasmé muchísimo con la sanidad. Y bueno, la gente me buscaba, ay, me siento mal, no sé qué, vamos a ministrar. Empezaba a ministrarle. ¿Y qué pasaba? Que después con el tiempo yo me di cuenta que las personas no tenían temor de Dios, no tenían comunión. Pero ¿y por qué esta persona no crecían ni en carácter ni crecían en la vida espiritual? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué será lo que pasa? Hasta que un día le dije al Señor, mira Señor, yo no voy a ministrar más hasta que tú no me digas, porque aquí falta algo, aquí falta un eslabón que yo no lo sé. Bueno, y me quedé y yo dije, no atendé más nadie, porque yo no veo carácter, yo no veo búsqueda de Dios, yo no veo que la persona tiene temor de Dios, entonces no sigo en eso. Eso fue hace mucho tiempo, por eso le dije en los años 80. Y entonces, hasta que el Señor vio mi insistencia y me mostró la revelación del arrepentimiento. Esas personas pues no tenían temor de Dios, mucho menos arrepentimiento, hacían una cara cuando estaban conmigo y por detrás hacían de las suyas, o hacían una cara cuando estaban conmigo en la iglesia y en su casa pues tenían otra manera de comportarse, porque no había temor de Dios, ni comunión íntima, ni arrepentimiento. Cuando aprendí eso, yo dije, ajá, esto es lo que aquí falta, y empecé, le dije, Señor, ¿y cómo impartimos eso? El Señor empezó a darme las enseñanzas, me dijo, enséñalos, enseña, y entonces después
ellos van a buscar de mí porque tienen la instrucción. Ahora, aquí en esta iglesia hay instrucción, ¿verdad que sí? Amén, aquí hay instrucción. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que tomar la decisión si somos cristianos o no somos cristianos, si tenemos temor de Dios o no somos temor de Dios, si queremos una relación íntima con Dios y un arrepentimiento genuino. Ya es decisión de cada uno de nosotros porque enseñanza hay. Amén. Muchas veces el quebranto y el trato del Señor se alarga en una circunstancia negativa porque Dios está tratando el orgullo. Hay personas que dicen, bueno, pero yo no sé qué más quiere el Señor. Mira, Mirta, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Yo oro, yo adoro, yo esto, voy a la iglesia, me sujeto, todo. Y todavía persiste la situación. Entonces es porque ese punto no se ha tomado en cuenta. En estos días estaba hablando yo con una persona y entonces le recomendé, yo le dije, mira, vete estas prédicas, hay unas prédicas en YouTube de Danilo Montero acerca del orgullo, y bueno, y le recomendé las que yo estoy dando de manera práctica también, porque entendí que esa persona tiene una prueba larga porque hay mucho orgullo en ello, aunque tenga sus disciplinas espirituales y busque de Dios, pero no ha puesto atención a esta área en su vida. Y por eso nosotros tenemos que decir como David, Señor, examíname y mira mis íntimos pensamientos para ver si hay en mí camino de perversidad. Esa palabra para el Espíritu Santo es muy valiosa. Cuando tú le dices examíname, el Señor te lo dice y va y te libera de esa área de orgullo. Que les digo, les va a dar una mala noticia, no es que se les va a quitar todo y van a salir todos del orgullo, no, eso está latente allí y ya vamos a ver más adelante dónde sale y cómo se manifiesta. Amén. 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 El orgullo es la base de muchos pecados, entre ellos la mentira, el sentimiento de culpa, la rebelión. ¿Por qué mentimos? Muchas veces mentimos para defendernos, para competir o para acusar a alguien, ¿verdad? Y todo eso tiene la base en el orgullo. También la culpabilidad viene por no aceptar que fallamos y está ahí el orgullo. Hay mucha culpabilidad en las personas y debemos entender, primero comprender que Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados y que nosotros debemos perdonarnos a sí mismos y renunciar a toda culpabilidad, porque tener culpabilidad significa que yo no recibo el perdón de Dios. ¿Amén? Entonces, es importante. ¿Y por qué no recibo el perdón de Dios? Porque tengo un orgullo muy alto y no me perdono a mí mismo. Entonces, debo trabajar con eso. Cuando usted tenga culpabilidad, resuelva eso rápido y reconozca que hay orgullo en su vida, se está creyendo más alto que Jesucristo. No, yo decido perdonarme, ¿ok? Y decido renunciar a toda culpabilidad y decido aceptar que yo fallo, que yo soy humana, fallé como mamá, fallé en el trabajo, en lo que sea, pero yo fallé y el Señor me perdonó y yo recibo su perdón y la culpabilidad se va. Y el orgullo también, agarradito de la mano en esa área. También la rebelión viene por la crítica, la murmuración y de no respetar el principio de autoridad. Entonces en todos esos pecados hay orgullo. Muchas veces nos arrepentimos de la situación, del pecado, pero no nos arrepentimos del orgullo. Se nos olvida, ¿verdad que sí? ¿A usted le pasa? A mí me pasa, ¿sí? Y yo digo, wow, Señor, pero entonces aquí, y por eso vemos que las cosas persisten, insisten, porque no nos arrepentimos del orgullo y de la soberbia y de la altivez delante del Señor. Por el orgullo nosotros mantenemos pecados ocultos sin confesar, y esto solo nos llena de tormento y de culpabilidad. Ahora, ¿por qué no confesamos nuestros pecados? Porque muchas veces nos hace falta confesar, sacar delante de una persona que nos dé confianza nuestras debilidades, ¿verdad? Pero muchas veces no hacemos esto por la falta de confidencialidad de las personas.
que se le confiesa algo y entonces se lo dicen al otro compañero o al otro líder, y esa falta de confidencialidad hace que la persona se aparte y se aleje aún de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si te dijeron no lo digas, o sea, y muchas veces no tienen que decirnos nada, no tenemos que comentar lo que estamos haciendo de una persona con otra, porque nos hacemos daño a nuestro ministerio y le hacemos daño a la persona. Nosotros tenemos que cuidar esto. Yo conocí una iglesia que manejaba todo lo que es lo de la sanidad, y ese ministerio se desbarató. ¿Por qué? Se desbarató en la iglesia a tal punto que no quisieron saber nada de eso, y la base por la cual se desbarató fue por la falta de confidencialidad de las personas que ministraban. Se lo decían a personas que supuestamente eran maduras, pero no se le debe decir a nadie, ¿verdad? Y entonces eso se desbarató allí en esa iglesia, y más nunca. Y una iglesia muy bonita, muy linda, con bases de sanidad interior, pero más nunca salió. Entonces nosotros debemos cuidar nuestro ministerio, ¿verdad?, con la confidencialidad. Eso debemos trabajarlo, porque la falta de confidencialidad viene simplemente por el orgullo. Necesitamos decir las cosas, bien sean malas o buenas, lo que sea, y pregúntenle al Espíritu Santo para que vea que la base es el orgullo. ¿Okay? El orgullo es una señal de una autoestima destruida. Cuando las personas son demasiado altivas, demasiado orgullosas, es una señal de baja autoestima. Necesita aprobarse a sí mismo. Vamos a ver aquí ahora el orgullo y el éxito. El éxito no fue hecho para vivirlo sin Dios, porque las alturas nos marean. ¿Okay? ¿Se acuerdan que al principio yo di una ilustración de que los alpinistas se preparan mucho? ¿Se acuerdan de esa ilustración? ¿Sí? Como que no se acuerdan. Okay. Los alpinistas se preparan porque en las alturas no hay oxígeno. Y entonces cuando nosotros tenemos éxito, en el éxito no hay oxígeno. Nosotros tenemos que ir de la mano del Señor para que el Señor nos haga firme en nuestras alturas. Ese texto me imagino que sí se acuerda. Las áreas donde nosotros nos sentimos más fuertes es el punto más vulnerable. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios en esa área, porque sabemos hacerlo. Pero cuando nosotros somos cristianos y sabemos hacer algo, siempre humildemente lo tenemos que poner delante del Señor. Les pongo un ejemplo. A mí me gusta cocinar, ¿verdad? Y me gusta hacer hallacas, y pienso que para el gusto de mi familia pues me quedan sabrosas. Pero el hecho de que yo me sienta fuerte en eso no quiere decir que cuando yo las voy a hacer, yo voy a ayunar y voy a orar para que el Señor bendiga mi sazón en ese momento. Y aunque es un área fuerte en mí, o sea que lo sé hacer, pero le estoy demostrando al Señor que dependo de Él en todo, hasta en lo que ya Él me ha dado. ¿Amén? Amén. Amén. Ok. Entonces ahí vamos trabajando eso. En Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, ¿no? Entonces fíjense que aquí el enemigo utilizaba el verbo en primera persona: me, mi, yo. ¿Okay? Él decía: mi trono, me levantaré, me subiré, en primera persona. Esa es una de las características del orgullo, que habla mucho del yo y en primera persona. ¿Okay?
Su rebelión se manifiesta en 5 frases dirigidas contra Dios, donde dice que tomará el lugar del Altísimo, y podemos notar esa característica, que nosotros la tenemos que tener muy presente cuando hablamos mucho yo, mi y me. Pongamos atención a eso en nuestro vocabulario. Esto es característico cuando el orgullo, pues se habla mucho de sí mismo, de sus bendiciones, de las cosas que el Señor nos ha dado. El pecado de Luzbel fue la soberbia y el orgullo no viene de afuera, el orgullo está en el corazón y sale por la boca. ¿Ok? Nosotros tenemos que poner cuenta a lo que decimos, a nuestras actitudes y nuestras acciones, porque del corazón habla la boca y habla nuestras acciones. Entonces nos podemos hacer como un ejercicio de que estoy hablando mucho yo últimamente, qué cosas repito. Entonces allí hay que trabajar, porque allí hay orgullo. ¿Okay? Personas que te repiten mucho. Por ejemplo, en una oportunidad atendí a una persona que la atendía por teléfono porque no tenía mucho contacto con ella, pero ella siempre me decía, no, porque tú sabes, yo soy muy blanquita, y siempre me repetía eso. ¿Por qué se me repite eso? ¿Que tiene racismo o qué? Y entonces simplemente después yo caí en cuenta que ella tenía un orgullo con su figura, con ella misma, ¿no? Entonces por eso nosotros debemos tomar en cuenta lo que repetimos, y cuando nosotros atendemos a una persona, porque aquí todos somos consejeros, porque todos tenemos la palabra de Dios, ¿sí o no? Ajá. Entonces pongamos atención a lo que repite mucho, a lo que está constantemente repitiendo, porque allí hay pecado. Amén. Entonces ahí le podemos ayudar. Fíjense que no está afuera, no están los ancestros, ¿okay? Los ancestros tienen su parte, los perdonamos, nos arrepentimos, nos desligamos, pero eso está en el corazón y sale por la boca. Hay un ejemplo, bastante feito, pero es válido, ¿no? Que es como el mal aliento, que todo el mundo lo siente, menos el que lo tiene. ¿Okay? Entonces el orgullo es así. Entonces todo el mundo se da cuenta, pero la persona pues no se da cuenta. Por eso tenemos que tener una íntima comunión con el Espíritu Santo y darle permiso que nos redarguya cuando tenemos pensamientos de orgullo o los expresamos con nuestra boca. Tenemos que estar atentos, que repetimos mucho. O sea, a veces tenemos un tema único, hablamos de algo y hablamos de eso, no tenemos otro tema que hablar sino eso. Entonces, analicemos, porque allí puede haber orgullo. Amén. Y no lo estoy diciendo para acusar, ¿no? Yo me examino también con esto. Yo me tuve que arrodillar después que leía el tema y decirle, Señor, perdóname, Señor, por esto, porque no es que vamos no, yo voy a ir a una sanidad para salir del orgullo. No, eso va a ir saliendo en la medida que vamos avanzando. ¿Ok? El orgullo es alimentado por la adulación de los hombres. Es bueno dar ánimo, como les dije anteriormente, pero cuando se hace con mucha insistencia y frecuencia, se convierte en exaltación del hombre. ¿Ok? Entonces, no tenemos que tener cuidado en esto, y como dije anteriormente, vamos a animar, ¿verdad? Vamos a apoyar y decirle las cosas buenas que tienen las personas, sobre todo en la congregación, en nuestra familia, pero no exaltar en demasía y con mucha frecuencia, porque podemos estar cayendo allí, porque es algo que se repite, ¿ves? Algo repetitivo. Una práctica buena es que cuando nos sintamos muy exaltados, con mucho contentamiento, porque hay cosas que nos pasan, que nos dan esa euforia y ese contentamiento por algún triunfo, y nos sentimos muy seguros, nos sentimos muy bonitos,
Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Mostrarnos de rodillas, adorar al Señor y entregarle esas coronas a los pies de Cristo para así decir, tú eres el que me has dado esto y te doy gracias. Y cuando usted se para de allí, el orgullo se ha diluido, ¿verdad? Porque ya usted le dio la gloria y la honra al Señor. Solo nos debemos llenar de su presencia. A veces hablamos y hablamos de un tema y eso es lo que nos está llenando, porque tenemos vacío de la comunión íntima con Dios. Debemos aprender a recibir la honra y aceptar la bendición, los elogios, ¿verdad? Porque nos animan, pero vamos de rodillas al Señor. Eso ya lo he dicho en otras oportunidades, y decirle, Señor, te doy gracias por lo que me dijo tal persona, porque eso lo hiciste tú. Allí estamos dándole al Señor la corona. El Salmo 18:33 dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. De esto hablamos en la primera o segunda clase que dimos acerca de este tema, que nos hace estar firme en mis alturas. ¿Cuáles son mis alturas? El éxito. Y muchas veces nosotros pensamos que, no, entonces yo no quiero el éxito, yo no quiero la fama. No, porque me voy a... No, si tenemos comunión íntima con Dios, pues vamos a lograr el propósito de Dios. ¿Qué es el éxito? El plan y propósito de Dios. Pero depende donde nosotros estamos sentados. Si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, mis alturas será el plan y el propósito de Dios para mi vida, y Él me ayudará en la comunión íntima a manejar eso de tal manera que no me haga ningún daño. Ejemplos de personajes bíblicos que pecaron de orgullo, y nosotros podemos ver desde un principio Jacob, cantidad de personajes, pero vamos a hablar del caso de Pedro para cerrar la enseñanza en este día, ¿no? Mateo 26, 33 al 35 dice, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? Entonces, vamos a poner atención en esa palabra, yo nunca te negaré. Yo nunca, por ejemplo, que uno diga, y ahí siempre está metido el orgullo, yo nunca me casaría con un inconverso, por ejemplo, una frase, ¿no? Yo nunca te traicionaría. Entonces, estos yo nunca están ocultos, y pongan atención, en la crítica y la murmuración. Cuando yo critico y murmuro, yo estoy diciendo tácitamente, yo nunca haría eso. Amén. Ajá. Entonces, el yo nunca me escandalizaré. Esto nunca está oculto bajo la crítica y la murmuración, porque lo que nosotros criticamos y murmuramos es lo que nosotros supuestamente nunca haríamos, y caemos en lo que cayó Pedro, que él dijo, yo nunca me escandalizaré, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando criticamos y murmuramos, porque estamos cayendo en el orgullo de Pedro.